Tuna, hola a todos, el pequeño Henry ha desaparecido. La angustia ahoga cada respiro, mientras la policía, perdida en un laberinto misterioso, parece dar pasos en círculos sin encontrar la salida. Cada minuto sin respuestas es un golpe más al corazón de Tuna y Alex, que viven entre el miedo y la esperanza. Pero, en medio de tanta oscuridad, una verdad comienza a revelarse poco a poco, como un rayo de luz que atraviesa las sombras. ¿Será este el hilo que los guíe hasta Henry? ¿O solo una ilusión que amenaza con romperlos aún más? El misterio se adentra en sus vidas, y el destino empieza a mostrar sus cartas. El silencio de la noche parecía envolver cada rincón del bosque. Tuna corría desesperada entre los árboles, gritando el nombre de su hijo, Henry. ¿Dónde estás, mi amor? Alex la alcanzó y tomó sus manos, intentando detener el temblor que recorría su cuerpo. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero en su mirada brillaba una determinación inquebrantable. Lo encontraremos, Tuna, susurró con voz firme. No importa lo oscuro que sea este laberinto, no nos rendiremos. La policía había llegado ya al lugar. Sus linternas dibujaban haces de luz que parecían perderse en un laberinto infinito de senderos y sombras. El jefe de policía fruncía el ceño, confundido. Cada pista encontrada se deshacía como arena entre los dedos, huellas que terminaban en la nada, rumores de vecinos contradictorios, puertas cerradas que ocultaban secretos. Tuna, con el corazón desgarrado, observaba a los agentes caminar en círculos. Era como si todos hubieran quedado atrapados en un rompecabezas sin salida. Sin embargo, dentro de su dolor, una intuición comenzaba a despertarse. Recordó la mirada insistente de una anciana en el mercado días atrás, la voz temblorosa de una vecina que le advirtió sobre alguien que nunca olvidó el pasado. Mientras tanto, Alex no dejaba de vigilar cada detalle. Conocía bien a la exsuegra de Tuna, Dew, y la idea de que ella pudiera estar detrás de la desaparición de Henry crecía en su mente como una sombra. El policía, al escuchar aquel nombre, anotó de inmediato, comprendiendo que quizás habían dado con el primer hilo de verdad en medio de tantas mentiras. El laberinto comenzaba a mostrar una salida. No era clara todavía, pero el eco de los pasos de la verdad resonaba cada vez más cerca. El misterio no iba a durar para siempre, entre el dolor, la desesperación y la esperanza, la verdad estaba a punto de emerger. El nombre de Dew cayó como un rayo entre los presentes. Tuna apretó los labios, luchando contra el recuerdo de aquella mujer que alguna vez había intentado destruir su vida. Alex la sostuvo por los hombros, y con voz grave, le dijo al jefe de policía, «Esa mujer tiene motivos. Ella nunca aceptó a Tuna, y su resentimiento hacia Henry es más fuerte de lo que cualquiera puede imaginar». Los agentes intercambiaron miradas. De inmediato, organizaron una búsqueda más precisa. Ya no era un laberinto sin rumbo, ahora tenían un destino, la vieja casa en las afueras de la ciudad, el lugar donde Dew había vivido sola durante años. El camino hacia esa casa estaba envuelto en silencio. Cada paso parecía retumbar como un presagio. Tuna sentía que el aire le faltaba, pero la esperanza de ver a su hijo la mantenía en pie. Alex, a su lado, era como un muro inquebrantable. Cuando llegaron, la puerta de madera crujió al abrirse. El interior olía a humedad y soledad. Los policías revisaron cada rincón hasta que, finalmente, uno de ellos levantó la voz, «Aquí».
Tuna corrió, seguida por Alex. En una pequeña habitación, iluminada apenas por una vela, estaba Henry. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a su madre y corrió hacia sus brazos. El abrazo fue tan fuerte que parecía querer borrar todo el miedo vivido. Pero la escena no estaba completa. En un rincón oscuro, sentada con la mirada perdida, estaba Dew. Sus manos temblaban y su rostro mostraba más tristeza que rabia. Yo, solo quería que no lo olvidaran, murmuró con una voz apagada. El dolor me cegó. Tuna no pudo responder, su corazón estaba dividido entre la ira y la compasión. Alex dio un paso al frente, mirándola con severidad, pero también con un dejo de lástima. El misterio había terminado, pero la herida emocional apenas comenzaba a cicatrizar. El silencio en aquella habitación era denso, casi insoportable. Solo se escuchaba el sollozo contenido de Tuna mientras sostenía a Henry contra su pecho, como si temiera que al soltarlo pudiera desaparecer de nuevo. Tuna levantó la mirada hacia Dew. Sus ojos ardían de dolor, pero también de una fuerza que nunca antes había sentido. ¿Cómo pudiste? Su voz quebrada se transformó en un grito. Es un niño, tu nieto. ¿Qué clase de amor retorcido te llevó a hacerle esto? Dew bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Tuna. Sus labios temblaban. No era odio hacia él, era hacia ti, murmuró. Creí que me arrebataste a mi hijo, a mi familia, y pensé que si Henry estaba conmigo, tendría algo de lo que perdí. Pero me equivoqué. Alex dio un paso al frente, su voz era firme como el acero, tu dolor no justifica el daño que has causado. Has puesto en riesgo la vida de un inocente, y eso no tiene perdón. Las lágrimas resbalaron por el rostro de Dew. Por primera vez, Tuna no vio en ella la figura de una enemiga, sino la de una mujer rota, devorada por su propio rencor. El corazón de madre de Tuna se debatía entre el deseo de condenarla y la necesidad de poner fin a aquel ciclo de odio. No quiero que Henry crezca con esta sombra, dijo Tuna con voz temblorosa pero firme. No voy a permitir que el rencor nos siga destruyendo. La policía se acercó para llevarse a Dew, quien no opuso resistencia. Antes de salir, levantó la vista hacia Tuna y Alex, y susurró, ojalá algún día puedan perdonarme. Tuna abrazó a Henry con más fuerza. Alex colocó un brazo protector alrededor de ambos. El laberinto de misterio había quedado atrás, y aunque las heridas aún dolían, en ese momento entendieron que el verdadero milagro era tener a Henry de vuelta en sus brazos. La madrugada encontró a Tuna, Alex y Henry de regreso en casa. El silencio ya no era un enemigo, sino un refugio después de tantas horas de miedo y angustia. La luz tenue de las lámparas iluminaba el rostro de Henry, dormido en los brazos de su madre, como si todo hubiera sido un mal sueño. Tuna lo contemplaba con lágrimas silenciosas. Cada respiración tranquila del niño era un recordatorio de que la vida le había devuelto lo más sagrado. Alex, sentado junto a ella, tomó su mano con suavidad. Lo logramos, susurró. Lo más importante es que él está aquí, contigo, con nosotros. El corazón de Tuna aún llevaba la herida de la traición, pero también sentía un alivio profundo. Había aprendido que el odio puede arrastrar incluso a quienes un día fueron familia, pero también que la esperanza y el amor son más fuertes que cualquier oscuridad. Al mirar a Henry,
se prometió a sí misma que su hijo crecería rodeado de cariño y verdad, lejos de los resentimientos que habían marcado a generaciones pasadas. Alex, con su firmeza y ternura, sería el pilar que sostendría ese nuevo comienzo. La policía aún investigaba y Drew tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero en el corazón de Tunaya no había deseo de venganza, solo una certeza: el ciclo del odio debía terminar allí, para que Henry pudiera vivir en paz. La verdad había emergido, dolorosa y clara, pero también había dejado una enseñanza: incluso en el laberinto más oscuro, siempre existe una salida cuando el amor guía los pasos. Los días siguientes fueron un proceso lento de sanación. La casa que antes había estado llena de incertidumbre y lágrimas comenzó a llenarse nuevamente de risas, pasos pequeños y el aroma de la vida cotidiana. Henry, aunque aún tenía pesadillas, encontraba consuelo en los brazos de su madre y en la voz firme de Alex que lo tranquilizaba cada noche. Tuna pasaba horas mirándolo jugar, agradecida por cada gesto inocente. Había comprendido que la maternidad no solo se trataba de proteger, sino también de enseñar a su hijo que la luz siempre vence a la oscuridad. Alex, por su parte, se convirtió en un guardián incansable, uniendo cada fragmento roto de la familia con paciencia y amor. Un domingo, mientras el sol caía suavemente sobre el jardín, Alex tomó la mano de Tuna. Sus ojos reflejaban la serenidad de alguien que había sobrevivido a la tormenta. «Prometí que nunca dejaría que te sintieras sola», dijo con una sonrisa serena. «Y después de todo lo que hemos vivido, sé que nuestra fuerza está en permanecer unidos, pase lo que pase». Tuna lo miró con emoción contenida. Había en su corazón cicatrices, sí, pero también una nueva esperanza. La ausencia de Henry durante aquellos días de terror le había enseñado que nada en la vida es eterno, salvo el amor que se cultiva con entrega y fe. El eco de aquel laberinto misterioso seguía presente en su memoria, pero ya no como un tormento, sino como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de encontrar la salida. Con Henry entre ellos, Alex y Tuna sabían que no solo habían recuperado a su hijo, sino que también habían redescubierto la verdadera esencia de ser una familia. Los días siguientes fueron un proceso lento de sanación. La casa que antes había estado llena de incertidumbre y lágrimas comenzó a llenarse nuevamente de risas, pasos pequeños y el aroma de la vida cotidiana. Henry, aunque aún tenía pesadillas, encontraba consuelo en los brazos de su madre y en la voz firme de Alex que lo tranquilizaba cada noche. Tuna pasaba horas mirándolo jugar, agradecida por cada gesto inocente. Había comprendido que la maternidad no solo se trataba de proteger, sino también de enseñar a su hijo que la luz siempre vence a la oscuridad. Alex, por su parte, se convirtió en un guardián incansable, uniendo cada fragmento roto de la familia con paciencia y amor. Un domingo, mientras el sol caía suavemente sobre el jardín, Alex tomó la mano de Tuna. Sus ojos reflejaban la serenidad de alguien que había sobrevivido a la tormenta. «Prometí que nunca dejaría que te sintieras sola», dijo con una sonrisa serena. «Y después de todo lo que hemos vivido, sé que nuestra fuerza está en permanecer unidos, pase lo que pase». Tuna lo miró con emoción contenida. Había en su corazón cicatrices, sí, pero también una nueva esperanza. La ausencia de Henry durante aquellos días de terror le había enseñado que nada en la vida es eterno, salvo el amor que se cultiva con entrega y fe. El eco de aquel laberinto misterioso seguía presente en su memoria, pero ya no como un tormento,
sino como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre existe la posibilidad de encontrar la salida. Con Henry entre ellos, Alex y Tuna sabían que no solo habían recuperado a su hijo, sino que también habían redescubierto la verdadera esencia de ser una familia.